Respecto a la primera imagen disparadora del bife, de lo que para mí fue eso, un primer motor de construcción de la obra, sobrevive, yo creo, más algo de la esencia o algo de lo pictórico de eso, pero desplegado en el relato en su totalidad, en el relato escénico me refiero en su totalidad. Realmente tanto las imágenes que de repente yo tomé como disparadoras en el Carnaval de Olinda ya por el 2017, de lo que es el carnaval popular en la calle barrial, como la imagen contrastada que encontré dentro de una casita con un pasillo al fondo, un foquito sobre una mesa, los contrastes de luces y sombras y una mujer que cortaba algo ahí que yo me figuré que era carne, pero en realidad no llegué a ver qué era. De esas imágenes concretas queda la sensación, queda algo de la poetización de los lugares. El bife, yo no la situé de entrada. En realidad yo de entrada, el mundo que me propuse era dos tipos encerrados en una casa buscando una forma de sobrevivir, ¿no? Y porque afuera hubo un vaciamiento que tuvo que ver con un orden político particular y determinado en la historia de esta gente. Entonces, está bien, yo lo pensé desde mi idiosincrasia y desde mi ser rioplatense y desde mi argentinidad, pero cuando yo empecé a construir el bife, estaba en Brasil y estábamos viviendo la destitución de Dilma y no era muy diferente a nivel profundo lo que pasaba allá que acá. Entonces yo digo, bueno, pero entonces esto, claro, también podía ser en Brasil en ese momento, digo, es un pueblo, ¿no? Y cuando empezás a andar por los pueblos y por los pueblitos, te das cuenta que con la cantidad de diferencias y de diversidades culturales que hay cuestiones que son comunes. La opresión a los pueblos es común, la desigualdad de género es común, el ver a una mujer trasvestida o a un hombre trasvestido o a una mujer saliendo a hacer la calle es más común que ver por ahí al hombre. Digo, hay un montón de cuestiones que son transversales por lo menos a Latinoamérica. Entonces sí, tranquilamente podría ser en otro pueblo o sí, en otra ciudad del conurbano de otra capital. Yo me obligué un poco a situarlo en Buenos Aires para poder darle mayor referencia a la metáfora o a lo simbólico de los objetos que se utilizan y porque es lo que más conozco y lo que más me atraviesa. Entonces, si puedo hablar desde mi idiosincrasia, ¿por qué hablar de otra que por ahí la conozco de pasada, ¿no? Pero creo que tranquilamente estos tipos podrían vivir en cualquier otra ciudad donde se dé una realidad político-social similar. Mira, una vaca. ¿En dónde me dijiste que viste la vaca, Anselmo? ¡Allá! No. No. Está dura la cosa. Sí, pero eso es lo único que nos queda. Total, por los compradores que entran, ¿no? ¿Será que se habrán dado cuenta de algo? ¿Qué decís? Esto no es una carnicería, entonces. Acá solamente vendemos carne. Esto no es canibalismo, esto es un acto patriótico. En general, en lo referente al olfativo, sorprende. Como la primera respuesta del público es que se sorprenden. Y te dicen,
yo sentí, viste, como se sorprenden de haber podido percibir a nivel olfativo el bife. Entonces, yo sentí el olor cuando está cocinando la carne y es como, por lo menos el público que se acerca, de repente habrá alguien que... Pero bueno, el público es generoso, se acerca cuando tiene algo lindo para decir, digo yo. Pero es muy, muy característico que se sorprendan. Viene gente y te dice, cuando camina, cuando pela la mandarina también, ¿viste? Se van sumando. Si hay más de una persona es buenísimo, porque yo también como que compiten a ver quién pudo percibir más olores. Estuvo en una de las funciones acá en Chaco, estuvo Juan Solá y le comentaba a uno de los actores que él percibió la sequía ya en la atmósfera de la sala cuando entró. Que por ahí no es algo de al nivel olfativo, pero sí a nivel sensorial, perceptivo, que se trabajó mucho en el espectáculo. Trabajar con la yerba seca, trabajar con agua, pero con muy poca cantidad de agua, que sea un recurso que todo el tiempo es como la misma agua que se escurre, que se vuelve a poner en el rociador. Entonces, realmente lo sensorial, el público lo percibe y de alguna forma manifiesta cierto agradecimiento hacia eso. Yo creo que estamos un poco abandonados en cuanto al olfativo, por ejemplo. A mí me parece que en general estamos como muy acostumbrados a una teatralidad que es visual y hablamos un montón de la accesibilidad hoy en día y de la diversidad, ¿no?, en la construcción para poder también abarcar un público más diverso, de repente que no puede acceder a una apuesta que es simplemente visual o de carácter muy textual. Y a veces nos vamos en una infinidad de recursos que están mucho más ahí, que son mucho más simples, que tienen que ver con eso, con el olor de una mandarina. Y nos vamos armamos unos dispositivos enormes y unas cosas que no están mal, que están buenísimas, que no es que no funcionan o que no construyen unos relatos maravillosos, pero a mí me interesa generar una extracotidianidad poética a partir de los elementos más cotidianos y más simples. Yo creo que el teatro no tiene que hacerse cargo de nada, tiene que hacerse cargo de construir teatralidad, pero sí creo que las personas tenemos que hacernos cargo de los discursos que portamos y tenemos que ser muy conscientes de que construimos realidad a partir de lo discursivo en sentido amplio, ¿no?, del entendimiento del discurso. Creo que los relatos teatrales tienen un gran compromiso social y político. No necesariamente creo que el teatro debe explícitamente tratar determinadas temáticas, pero sí siempre van a estar atravesando nuestro trabajo. Quiero decir, si yo tengo una mirada binaria de las personas, va a atravesar mi trabajo, independientemente de si yo soy consciente de eso o no. Y lo mismo en el caso del bife, trabajo perspectiva de género, pero no es algo que surge porque yo de antemano digo, en esta obra de teatro o cuando hago una obra de teatro, tengo que trabajar perspectiva de género porque es importante que yo desde el teatro digo, tengo que trabajar perspectiva de género como persona, como mujer, como ser humano, como directora, como dramaturga, en sentido amplio. Entonces, el teatro me parece que necesariamente está atravesado por lo político, por lo social, por lo ideológico y en todo esto por la perspectiva de género y la deconstrucción de un montón de lugares que tenemos que desandar, ¿no? Más que andar o aprender, tenemos que desaprender un montón de cuestiones, me parece a mí. Pero creo que eso es inherente al hacer teatral, al hacer social, al hacer en cualquier área laboral y sobre todo en el arte. Es innegable que el teatro, los relatos escénicos construyen realidad, aportan al imaginario social. Entonces sí que hay un compromiso, pero no sé si necesariamente los materiales deben partir de la obligación de construir o trabajar perspectiva de género. De repente hay obras que en la apariencia no se toca perspectiva de género y cuando se hace un análisis más profundo te das cuenta que hay un abanico de posibilidades ahí para desplegar análisis, pero de repente no es el motor
de lo que se está contando. Entonces el compromiso siempre está, pero el compromiso debiera estar en todas las artes y en todas las áreas de nuestra vida. Un gran referente en mis inicios y aún hoy día en mi teatralidad es Ricardo Bartís, y siempre lo cito porque él dice que hay cierta intensidad que se manifiesta en la existencia, dice él, pero que los organismos de poder, las instituciones, las normas sociales, el deber ser en definitiva, hacen que de alguna forma se repliegue esa potencia, ¿no? Y él dice como si hubiera una intensidad que sabemos que existe, pero que está por fuera de lo que se nos permite vivir. Para mí es muy fundante de la teatralidad esta idea de que el teatro es una de las pocas actividades de tracción a sangre que nos quedan, esto que les decía, lo visceral, lo animal en el cuerpo, como rescatar algo de lo más pulsional, de lo más instintivo, de lo más visceral de nuestra naturaleza humana y animal. Me conmueve, me convoca, es lo que me gusta ver. Yo hago el teatro que me gusta ver y que a veces me cuesta encontrar. Siempre digo que en esta época donde la multiplicidad de lenguajes, la multiplicidad de formas de abordaje, la integración, la hibridación de lenguajes, los diálogos de distintos lenguajes artísticos en un espectáculo, ya tenemos confirmado y reconfirmado que funciona tan bien, que nutre, que enriquece, que potencia, que se puede, que trato como lo mismo que hoy hablábamos de perspectiva de género, trato que en lo teatral y en el arte también nos empecemos a correr un poco de las categorías y de los encasillamientos, y la realidad es que tomo referencias de todo. Sí creo que, o por lo menos yo siento que el teatro lo primero que tiene que hacer es, el compromiso mayor es el de construir materialidad escénica, que a veces yo soy muy crítica, a veces con el teatro cuando de repente se parece a otro lenguaje, ¿no? O me está reproduciendo otros modelos de construcción o de creación que de repente me alejan de lo que es la materialidad escénica pura. Yo insisto mucho con que el teatro es una actividad de tracción a sangre de las pocas que nos quedan, y ahí se despliega todo, lo político, lo ideológico, lo social, la perspectiva de género en el cuerpo.